La Ley General de Educación estableció la enseñanza obligatoria, universal y gratuita desde los 6 hasta los 14 años, cursando la EGB. Existe una primera etapa, compuesta por un primer ciclo de primero a quinto de EGB y un segundo ciclo de sexto a octavo de EGB, y una segunda fase donde el alumno accedía al BUP o a la recién creada FP. Una vez finalizada la enseñanza básica, los alumnos recibían un título de graduado escolar que daba acceso al BUP o a la FP, o un certificado de escolaridad en el cual debían elegir o bien bachillerato unificado polivalente o estudios de formación profesional de primer grado. Este sistema educativo fue derogado y sustituido progresivamente por el de la LOCSE. La LOCSE fue la primera ley que estableció un sistema descentralizado de enseñanza en España. Se optó por potenciar un sistema de enseñanza de metodología constructivista, con lo que se denominaba un modelo de currículo abierto y flexible. En cuanto a su estructura, se conformaban en diferentes etapas. Educación infantil, gratuita aunque no obligatoria, comprendía las edades de entre 0 y 6 años. Educación primaria obligatoria, para alumnado entre los 6 y los 12 años. Educación secundaria obligatoria, para alumnado de entre 12 y 16 años, para hacerla coincidir con la edad mínima de acceso al mundo laboral. A su término se encontraba el bachillerato. En 2006 se aprueba la LOE. La LOE tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades, la transmisión y efectividad de valores que favorezcan la libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y la justicia, entre otros elementos. El sistema educativo español divide la educación en 5 ciclos. En primer lugar, nos encontramos con la educación infantil. Hasta 6 años de edad, no es obligatorio. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. En segundo lugar, la educación primaria, donde los niños empiezan en primero de primaria con 6 años y finalizan este periodo con 12 años, en sexto de primaria. Por último, nos centramos en el último grado obligatorio en dicho sistema educativo, la educación secundaria obligatoria, ESO, con 12 años y terminando el ciclo con 16 años. Los grados no obligatorios. A ellos acceden los que quieren formarse para una carrera que les servirá para el futuro. En este periodo encontramos bachillerato, el cual dura 2 años, y finalmente el grado superior. En 2013 entra en vigor una nueva reforma educativa, la LOMCE. Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. En cuanto al papel del maestro, ¿qué especialidades había y qué se estudiaba? En el grado de maestro-maestra en educación primaria se estudiaba educación física, lengua extranjera, educación musical y educación especial. Para impartir clase de religión tanto en primaria como en secundaria es necesaria una especialización. En el grado de maestro-maestra en educación infantil, las facultades de educación exigen a los estudiantes la superación de un mínimo de 90 horas de formación sobre la lengua vernácula correspondiente, lo que les habilita para ejercer el magisterio en escuelas públicas. En cuanto al magisterio durante la transición democrática, existían varias especialidades. Una de ellas es la especialidad en ciencias, y sus especialidades son ciencias humanas, filología francesa o inglesa, educación física, preescolar, educación especial, pedagogía terapéutica, educación especial, audición, educación musical, lengua española e idioma moderno, francés, inglés,
y especialidad en lengua española y cooficial de comunidad. En cuanto al papel de los padres, destaca el AMPA. En los años 1960 se generalizó su implantación. Las AMPAs permiten la presencia de la opinión de los padres y madres ante las autoridades correspondientes. Las funciones del AMPA se dividen en informativas, formativas y de representación. En cuanto a los alumnos, según la ley LGE, la edad obligatoria de formación era entre los 6 y los 14 años. Si no se superan los objetivos propuestos, se obtenía un certificado de escolaridad. No había ratio máximo por aula en ningún ciclo. Según la LOCSE, la edad obligatoria se extendía desde los 6 hasta los 16 años. En el primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años, el ratio era entre 8 y 20 personas. En el segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años, el ratio es de 25 personas. En primaria, de 25 personas. En secundaria, de 30 personas. Y en bachillerato, de 35 personas. Según la LOE, la escolaridad es obligatoria en primaria y secundaria. Solo se podrá repetir una vez en primaria y siempre en segundo, cuarto o sexto de la educación primaria. En secundaria solo se podrá repetir una vez cada curso y con un máximo de 2 veces en toda la etapa educativa. En bachillerato, la repetición de curso se hará hasta 4 años. En el segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años, el ratio máximo de alumnos por aula es de 25 alumnos. En primaria es de 25 alumnos. En secundaria, de 30 alumnos. Y en bachillerato, de 35 alumnos. Según la LOMCE, en el segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años, el ratio máximo de alumnos por aula es de 25 alumnos. En primaria, el ratio es de 25 alumnos. En secundaria, de 30 alumnos. Y en bachillerato, de 35 alumnos. En primaria se puede repetir en cualquier curso. Se repite con 2 asignaturas si son lengua y matemáticas, y con 3 si son asignaturas distintas. En la ESO, durante el primer ciclo, primero, segundo y tercero, solo se podrá repetir una vez cada curso. La escolaridad es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica son equipos de profesionales que van a atender a la diversidad en el aula. Son los responsables de determinar y dirigir las acciones de apoyo dirigidas a alumnos con necesidades especiales, con dificultades de aprendizaje o con altas capacidades. Estos desarrollan su trabajo en escuelas infantiles y en los centros escolares de educación infantil y primaria. Distinguimos diferentes especialidades: equipos de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana, equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, educación de orientación educativa y psicopedagógica específicos. En cuanto a los intervalos temporales, sus etapas son: etapa infantil. Las áreas son conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes. Las enseñanzas de religión se incluyen en el segundo ciclo de la educación infantil, sin obligatoriedad. Educación primaria. Las áreas son la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, la educación en valores y la autonomía en el aprendizaje se trabajarán en todas las áreas. En cuanto a la distribución de aulas, ¿cómo era la organización del aula? Todo espacio tiene carácter educativo. No debemos limitar las posibilidades de aprendizaje al aula. Cualquier espacio diseñado estratégicamente puede ser protagonista en el proceso enseñanza-aprendizaje. Distribución de las aulas. El aula, de 57 metros cuadrados de superficie, estaba distribuida antes del cambio de la siguiente manera. Una gran alfombra ocupaba el espacio central de la clase y en torno a ella se situaban 8 mesas de los alumnos. Las 4 paredes del aula estaban ocupadas por armarios, estanterías, mesitas, corcho y pizarras. Los rincones, denominados
de lenguaje, plástica, música, etc., no eran zonas de trabajo, sino lugares en los que se guardaban los materiales específicos. Distribución del patio. El patio debe ser un lugar inspirador que tenga su propia identidad y donde la comunidad escolar haya participado en la toma de decisiones de la configuración física y social del espacio. Rampas, cambios de pavimento, topografías blandas, juegos inclusivos, materiales duraderos, verjas y vallas creativas, recorridos seguros, ambientes de protección. Además, todo patio debe tener una zona cubierta, donde en los días de lluvia se pueda estar al exterior y poder desarrollar actividades tranquilas. En cuanto al listado de materiales didácticos y sus características. Los materiales didácticos pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Material permanente de trabajo, tales como el tablero y los elementos para escribir. Material informativo, mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, etc. Material ilustrativo audiovisual, pósters, vídeos, discos, etc. Material experimental, aparatos y materiales variados, etc. Material tecnológico, todos los medios electrónicos que son utilizados para la creación de materiales didácticos. En cuanto a las actividades extraescolares, se entiende por actividad extraescolar aquellas realizadas fuera de la jornada escolar, pero planificadas dentro de los mismos centros educativos. Para cumplir la función educativa, las actividades extraescolares deberán reunir las siguientes características. De acuerdo al proyecto educativo, de acuerdo con el proyecto curricular del centro en el que se desarrollen, dentro de la programación general anual y aprobadas por el Consejo Escolar. En este tiempo, las actividades consistían en ir al Rosario todas las tardes del mes de mayo y barrer la calle de la escuela. En cuanto a los tipos de actividades extraescolares por edades, empezamos con la educación infantil, música grupal, teatro, baile, es decir, cualquier deporte con el que desarrollen los niños sus habilidades motoras y les mantenga activos. En cuanto a la educación primaria, una etapa en la que se nota un gran cambio a nivel físico en los niños y en la que empiezan a desarrollar una mayor resistencia, fuerza y concentración. Por ejemplo, las artes marciales, karate o judo, la gimnasia, tenis o tocar un instrumento de forma individual. Educación secundaria. Son capaces de sacar el máximo partido a sus habilidades, con algunas como fútbol, clases de idiomas o deportes de aventuras, escalada, senderismo o ciclismo. En cuanto a las actividades complementarias, se entiende por actividad complementaria aquellas actividades didácticas que, formando parte de la programación docente y realizándose fundamentalmente durante el horario lectivo, tienen un carácter diferenciado. Sus objetivos son los siguientes: promover la participación activa del alumnado, desarrollar las habilidades sociales, propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de convivencia y profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno. En cuanto a los servicios de apoyo, el servicio de apoyo especializado va dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 16 años, con dificultades en su desarrollo, ya sea permanente o transitorio. Los apoyos ordinarios son una medida de refuerzo educativo en pequeños grupos, 4 o 5 alumnos, que se pone en marcha cuando las dificultades que presentan algunos alumnos no pueden ser suficientemente atendidas.